jueves 31 de marzo. ¿Saben ustedes quién está justamente en medio de la Biblia? ¿Quién está en medio de los dos testamentos, del Antiguo y del Nuevo Testamento? Pues justamente el Señor Jesucristo. Y hoy, 31 de marzo, que estamos leyendo el último capítulo de Lucas capítulo 24, estamos llegando al final del Evangelio, pero no al final de la historia, porque justamente el tiempo en el que el Señor Jesús vino abrió una nueva era, la era cristiana. Y hace casi más de 2000 años que Él inició esta nueva era, y justamente vamos a leer ahora cuando Él está llegando a su tiempo en esta tierra. Y dice el versículo 44 en adelante: luego Jesús les dijo: lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando todavía estaba con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces hizo que entendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que Él les perdone sus pecados, comenzando desde Jerusalén. Ustedes deben dar testimonio de estas cosas. Hemos hablado en varios devocionales que Jesús anunció varias veces su muerte en la cruz y los discípulos no alcanzaban a entender. Simplemente ellos tenían una concepción distinta de lo que el Señor Jesús haría como Salvador, como el Mesías. Y en esta porción, en el último capítulo, en la última porción del Evangelio, dice muy claramente que entonces Jesús les responde a una pregunta que ellos tenían en su mente. Ellos seguramente de continuo se preguntaban: ¿qué está pasando? ¿Por qué mataron al Mesías? ¿Por qué Él no los liberó? ¿Por qué Él no restauró el reino de Israel? Y finalmente, ahora en el versículo 44 dice que el Señor Jesús tomó un tiempo para decir: lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando todavía estaba con ustedes. Dice el versículo 45, entonces hizo que entendieran las escrituras. Precisamente hay una palabra en la teología que se llama revelación. Revelación significa quitar el velo. Queridos amigos, en otros devocionales hemos dicho que pueden haber personas que lean la Biblia de tapa a tapa y después puedan presumir que ya leyeron la Biblia. Pero sabe, si Jesús no quita el velo, si Jesús no quita eso que empaña nuestra vista, podemos leer la Biblia, pero la vamos a leer como cualquier otro libro. Pero la Biblia no es cualquier otro libro. La Biblia es la palabra de Dios. Y de igual manera que Jesús le había dicho a sus discípulos: oigan, es necesario que yo vaya a Jerusalén para que sea crucificado en manos de los líderes judíos y luego resucite. Y ellos no alcanzaban a comprenderlo. Y ahora lo estaban comprendiendo. De igual manera pasa con nosotros. Hay muchas cosas en la Escritura que nosotros de manera natural no alcanzamos a comprender y que necesitamos que Dios obre en nosotros el quitar ese velo. Y un concepto básico en la Escritura es que Dios se autorrevela. Es decir, el hombre no puede conocer a Dios por sí mismo. No es de que yo me ponga en un tiempo en meditación y alejándome del mundo para poder conocer a Dios. No, a Dios le conocemos ahora, número uno, a través del mundo creado y a través de lo que dice la Biblia. Pero yo puedo leer la Biblia, pero si la revelación de Dios, si Dios no quita el velo, yo no voy a poder entender la Biblia. Así es que es muy común con todos aquellos que vamos iniciando en la vida cristiana, que vamos iniciando como hijos de Dios y que apenas tenemos nuestra primera Biblia, que apenas vamos empezando a leerla, que no le entendemos. Yo le digo algo, es el momento de poder decir: Señor, aquí estoy, soy tu hijo, yo quiero conocerte porque quiero amarte. Así es que ayúdame, quita el velo de mis ojos y permíteme comprender las riquezas que hay en tu palabra. Dice, porque el Señor Jesucristo dijo: está escrito que esto tenía que suceder. Dice, y que su nombre se anunciaría a todas las naciones para que las personas se vuelvan a Dios y Él les perdone sus pecados. Dice, y ustedes deben ser mis testigos de estas cosas. Además de que el velo de nuestros ojos se ha quitado y que podamos conocer para que podamos amar a Dios, el Señor espera que nosotros podamos ser sus testigos. Una vez que nosotros vamos conociendo la Escritura, vamos conociendo sus mandatos, sus promesas, ahora nosotros nos convertimos en sus testigos. Y dice el versículo 49, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió, pero ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene del cielo.
Luego Jesús los llevó fuera de la ciudad hasta Betania y alzando su mano los bendijo, y mientras los bendecía se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de adorarlo, volvieron a Jerusalén muy contentos y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Hay una hermosa promesa, y esa hermosa promesa es decir, yo me voy a ir y ustedes serán mis testigos, pero no se vayan, esperen a que mi Padre les envíe al Consolador, al Espíritu Santo. Y esta es una de las más hermosas promesas, queridos amigos, queridos hermanos, porque los hijos de Dios no estamos solos en este mundo. Aunque a Dios no lo vemos, aunque no podemos decir aquí está o allí está, pero Dios está presente en el mundo creado y Dios está presente en la vida de sus hijos a través de la presencia de su Espíritu Santo. Vea usted qué hermoso. Queremos conocer a Dios únicamente si Él se revela a nosotros. Y cuando finalmente le conocemos, una evidencia, un efecto inmediato de esto es que entonces empezamos a ser sus testigos. Nosotros no tenemos que inventar nada sobre Dios. Simplemente de lo que nos ha sido revelado somos testigos. Vamos y decimos lo que hemos visto de Dios. Y en tercer lugar, pero esto significa que nosotros no estamos solos, sino que el Espíritu de Dios ha venido a nuestra vida. Cuando nosotros finalmente podemos arrepentirnos y podemos creer en Jesús como Señor y Salvador, y Dios pone fe en nosotros para poder creerlo, nosotros iniciamos nuestra vida como hijos de Dios. Y cuando iniciamos nuestra vida como hijos de Dios, el Espíritu de Dios viene a nuestra vida. Somos sellados como propiedad de Dios. Queridos amigos, este es el final de una historia que no tiene fin. Estamos justamente a la mitad de la historia. El Señor Jesucristo abrió una nueva era en la era cristiana. La Biblia se define como el antes de Cristo y el después de Cristo. Y esta era que nosotros vivimos inició hace más de 2000 años. Y esta historia va a terminar hasta que Él venga por segunda vez. Dice de una manera hermosa y muy resumida, dice: y mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Queridos amigos, esta historia no termina aquí. Es simplemente es la mitad de la historia, porque la otra mitad continúa cuando el Señor Jesús regrese por su iglesia para reinar por la eternidad. Así es que gracias por su esfuerzo, por estar al pendiente de estos devocionales. Hoy hemos concluido Lucas. Mañana iniciamos con un libro muy interesante, el libro de Esdras, está en el Antiguo Testamento. Ya mañana vamos a explicar de qué se trata. Pero por hoy, muchas gracias. Gracias a Dios que nos da su palabra, que nos bendice con ella. Hemos aprendido mucho del Señor Jesús. Que Dios nos ayude a conservarlo en nuestra mente, a no olvidarlo, y que conocer a Jesús nos ayude a poder amarlo y a poder seguirle. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, muchas gracias porque hoy pudimos concluir la lectura de Lucas. Ha sido un tiempo interesante para conocer al Señor Jesús, lo que Él pensaba, lo que Él enseñaba, lo que Él hacía, y cómo Él cumplió lo que decía la ley de Moisés, los profetas, los salmos, y cómo Él viene a iniciar una nueva era, la era cristiana. Señor, gracias por esta oportunidad de conocer lo que dice tu Evangelio, y te rogamos que así como lo hiciste con tus discípulos, lo hagas con nosotros. Quites el velo de nuestros ojos para que podamos seguirle conociendo y poderle amar aún mucho más. Te ruego, Señor, que esa presencia de tu Espíritu en nosotros nos lleve a sentirnos fortalecidos, a sentirnos bendecidos, a sentirnos acompañados, para que podamos ser tus testigos donde quiera que vamos. Te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, pues nos vemos el día de mañana. Bendiciones.